tenemos la siguiente invitada que ya está conectada con nosotros, porque hay distintos nombres que ya están comenzando a tomar fuerza, ¿cierto?, en un futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Hay algunos nombres que ya se han escuchado y es por eso que estamos conectados ya con María Elena Bello, quien es cientista política y nos va a dar mayores luces, ¿cierto?, de lo que podríamos ver en un próximo gobierno, en este futuro gabinete de José Antonio Kast. ¿Cómo estás, María Elena? Hola Camila, ¿cómo estás? Equipo, los saludo muy gratamente, muchas gracias por la invitación. Y aquí se vienen hartas noticias, como dices tú, hartos nombres que han aparecido y llama la atención, Camila, que pareciera que la torta se está repartiendo más para Chile Vamos hasta el momento, ¿no? Hay hartas especulaciones, ¿cierto?, de nombres que están sonando bastante fuertes. Si nos puedes dar tú algunas luces, ¿cierto? Renovación Nacional estaría, parece que ahí en primera fila. Bueno, por parte de pongámoslo, digamos, Chile Vamos, por ejemplo, tenemos el caso Las Express, que hay dos figuras que se están, ¿cierto?, posicionando como posibilidades, que uno sería Diego Paulsen y el otro Claudio Alvarado, ¿cierto? Claudio Alvarado, recordemos que él estuvo en el gobierno del expresidente Piñera, ¿cierto?, ejerciendo funciones de Express, y el generalísimo que se me le decía, Diego Paulsen, que fue jefe de campaña de Evelyn Matei, también es una figura que se presenta para Sexpress. De hecho, Claudio Alvarado, Camila, recordemos que Ruth Hurtado en una entrevista dijo que podría ser Sexpress o incluso el Ministerio del Interior. Así que también ahí deja hartas luces de... recordemos que el Ministerio del Interior es una cartera sumamente clave en un gobierno y en un gabinete, ¿no? Digamos, un brazo derecho, uno de los brazos derechos que tiene también la presidencia. Por otro lado, también tenemos en el caso de salud, ¿cierto? Los nombres que se barajaban era el del ministro París y la exministra Paula Daza. Sin embargo, claro, la exministra ahí tiene un tope, ¿cuál es? Que cuando tú integras parte del gabinete de la moneda chica, por decirlo, no debieran haber familiares, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque aquí viene la otra cartera, una de las más importantes, que es Hacienda, que la figura que se está barajando justamente es José Luis Daza, quien ejerce sus funciones en el gobierno de Argentina en materia de política económica. Entonces ahí también ese nombre creo que es el más poderoso, ¿cierto?, el más peso pesado, y el cual se estaría negociando que se viniera, ¿cierto?, a cumplir sus labores en el gobierno de José Antonio Kast. Ahora, ¿cuál es el parentesco que mantienen los dos? ¿Son hermanos? Creo que primos? son hermanos, parece que son hermanos. Los Daza, sí. Ya, Paula perfecto. Daza con Paula José Luis Daza, que recordemos también fue vocera activa en la campaña de Evelyn Matei. Así es. Entonces vemos cómo la torta se va repartiendo más hacia Chile Vamos. Y eso también es iba a ser predecible. ¿Por qué? Porque Chile Vamos ya tiene varios gobiernos en el cuerpo, ¿no? Distinto a republicanos. Entonces aquí estamos viendo que por la parte de republicanos, el nombre que ha sonado por lo menos en una vocería, y que finalmente está casi confirmada, es el de Mara Cedini, ¿no? Por supuesto, fue la vocera, fue su generalísima y fue su vocera, exacto, ¿cierto?, durante toda la campaña, durante todo este último año, ¿cierto? La vimos bien activa ahí a Mara Cedini en la campaña de José Antonio Kast. Se esperaba, ¿cierto?, que ella tuviera ese rol, lo mantuviese. Y de hecho, es más, se estaba proponiendo como posible nombre en seguridad a Evelyn Matei. Eso obviamente está aún en conversaciones. Es muy probable que Evelyn ¿como Matei ministra de Seguridad Pública? Exactamente, más de alguna cartera, probablemente Ministerio de Seguridad u otro. Pero ahí también vamos viendo cómo, Camila, qué está pasando con el libertario, ¿no? Aquí surgen los nombres de Chile Vamos y republicanos, pero ¿qué pasa con las figuras de libertario? Y hasta el momento libertario, a mi parecer, está empezando a mostrar también parte de su arquitectura política, parte de su espíritu político en este eventual gobierno. Y es un espíritu que tiene que ver con, creo yo, con un doble comportamiento que vamos a ir viendo con el tiempo. Un doble comportamiento condicionado. ¿A qué me refiero? Que puede comportarse como oposición o como oficialismo. Va a depender mucho de cómo este gobierno vaya, ¿cierto?, ejecutando el famoso programa de gobierno de emergencia. Y eso ya lo dijo la senadora Vanessa Kaiser. Y hablando, ¿cierto?, del Partido Nacional Libertario, mucho se ha hablado de la figura de Johannes Kaiser, ¿cierto?, el ex candidato presidencial, que no va a la reelección, ¿cierto?, porque decide ir como candidato presidencial, por ende no va a la reelección en la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que se ha especulado mucho que podría, ¿cierto?, formar parte de este futuro gabinete de José Antonio Kast, pero la verdad es que no ha habido muchas certezas. ¿Cómo lo ves tú esto? Mira, Camila, querida, yo creo que aquí tenemos
Yo sé que tenemos poquito tiempo, voy a tratar de ser lo más sintética posible, pero aquí hay 4 elementos súper importantes que no podemos dejar de ver, y eso lo vamos a ir viendo probablemente también con el tiempo. Primero, acá tenemos el clásico, digamos, coalición de lealtades de papel, que se llaman en política, que es una coalición que no necesariamente se unió por un proyecto político. Recordemos que Chile Vamos, Libertarios, no necesariamente, sobre todo Chile Vamos, diría yo, no se unieron por un proyecto común, se unieron, ¿cierto?, por incentivos electorales y por un incentivo anticomunista. Por lo tanto, no hay un proyecto que recoja realmente, digamos, o que genere una lealtad que pueda perdurar durante los 4 años. Segundo, el riesgo de ser un gobierno sin libertario, que podría pasar, ¿no? Y eventualmente eso que generaría lo que te decía, este doble comportamiento libertario, condicionado, o darles por lo menos no una cartera, pero sí quizás algún elemento de confianza, una subsecretaría, por ejemplo, pero aún así tocaría un ego político muy grande, que es yo te apoyé desde el principio y ahora me estás renegando, ¿no? Tercero, penúltimo, este gobierno va a depender de 3 cuerdas sumamente importantes, Camila. 3 cuerdas. Seguridad, sobre todo en el caso de inmigración y crimen organizado. Economía, ¿cierto? Que vendría un nuevo modelo económico más libertario, con una desregulación más profunda. Y tercero, que no se ha mencionado mucho en el debate ni en los medios, que es la corrupción y el liderazgo político. Esa variable va a ser clave en un gobierno que por primera vez entra, ¿cierto?, a hacer un ejercicio político, que es nuevo, por decir. Por lo tanto, está mucho más expuesto a errores, como pasó con el gobierno que ya viene saliendo. Y por último, un gobierno de 3 almas, lo que venimos hablando desde el inicio. 3 poderes en el gabinete, o 3 poderes políticos, Chile Vamos, republicano y libertario. El tema es, ¿qué está pasando con libertario? Y ahí es donde a mí me da la sensación que va a haber un doble comportamiento condicionado, como te decía. Oposición y oficialismo. Va a depender mucho de cuánto me des, cuánto yo gano y cuánto realmente ejecutes lo que yo creo que es necesario. Y ahí van a estar, ¿cierto?, estas tensiones políticas que vamos a ir viendo con el tiempo y que van a ir probablemente acrecentando y posiblemente abriendo la puerta nuevamente a Johannes Kaiser para un futuro, ¿cierto?, una futura candidatura presidencial. A costa incluso de críticas del gobierno. ¿Qué dijiste? ¿Perdón? A costa incluso de críticas hacia el mismo gobierno de donde son parte, ¿no? Bueno, y como tú también lo decías, eso cuánto tú me das, cuánto es lo que yo te entrego. Así que ahí eso es lo que está en duda finalmente, es qué rol jugará el Partido Nacional Libertario en este futuro gobierno de José Antonio Kast. María Elena Bello, cientista política, muchas gracias por estar en Pura Noticia Matinal esta mañana. Gracias, Camila, un saludo para ti y para todo el equipo y que tengan un lindo año nuevo, bonito felices 2026. Fiestas, María Elena, muy felices fiestas y estamos en contacto, nos vemos en una próxima oportunidad, muchas gracias. Chao, chao.